Muy bien, gracias Juan. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a este tercer encuentro del módulo de escritura académica. Un encuentro en el que vamos a explorar un terreno un poco polémico, pero por polémico, lo que tiene de polémico lo tiene de interesante, así que me parece que puede llegar a ser atractiva la propuesta del día de hoy. 47, no se convierte en 50, ya se va a convertir. Bueno, agradecemos los saludos que están llegando por mensajería. Bueno, si hacemos un poco de memoria, el sábado pasado habíamos estado reflexionando sobre la calidad de algunas fuentes que nos pueden servir para nuestros propios escritos, para que nuestras producciones sean de calidad y se asienten, se apoyen, se sostengan en personas que tienen autoridad en la materia, ¿no? Uno no puede hablar siempre a título personal, sino que necesita remitirse a especialistas, a alguien que ha hecho camino en ciertos campos, primero porque uno no puede ser especialista en todo, y segundo porque para eso existen las autoridades, hablo de autoridades intelectuales, que son aquellas en las que debemos apoyarnos para poder darle más autoridad, seriedad y sustento a nuestras producciones. Y, en consecuencia, como siempre decimos, trabajar para que nuestros estudiantes asuman con seriedad ese mismo compromiso, que es el de siempre trabajar por una redacción que sea original, que sea honesta y de calidad. Hablamos sobre qué tiene calidad y qué no tiene. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de falta de calidad o de confusiones en relación a qué se entiende por calidad, y principalmente estará siempre sobrevolando en estas conversaciones que vamos a tener. Hoy vamos a hacer una práctica en vivo, el concepto de honestidad intelectual, de ser honestos en materia académica y en los ámbitos en los que nos movemos. Así que, si partimos de la base de que ya más o menos tenemos una idea de cómo se tipifican o clasifican los textos, ya podríamos dar por sentado que si hablamos de un texto periodístico, no es lo mismo que un argumentativo, no es lo mismo que un texto académico expositivo. Entonces, esa tabla de doble entrada, en la que hay tramas y funciones que convergen, recomiendo nuevamente que la tengan siempre a mano, porque es la que nos da letra y nos da mayor precisión terminológica. Siempre es útil llamarle a las cosas por su nombre y hacerlo. Uno mismo se siente más seguro diciéndole al texto que tiene frente a sí de cierta forma, y no hablar siempre con un genérico de texto, redacción. Bueno, entonces, la propuesta va a comenzar con la pregunta para los que peinan más canas en este aula. Somos 51, así que no sé cuántos de los presentes peinan canas, es decir, tienen algunas décadas de vida más que los veinteañeros, porque tiene que ver con este señor. No sé si hay alguien entre nosotros, en tal caso habilite su micrófono, que nos pueda contar quién es Jorge Bucay. ¿Alguien sabe quién es Jorge Bucay? No vale googlear ahora. Entiendo que el silencio significa que no lo ubican este señor. ¿Un psicólogo, Andrés? Eso, un psicólogo mediático bastante importante. De los No hoy. 90. Eso, a eso quería llegar. En los 90, estamos en el 2022, pareciera que traerlo de nuevo a la escena fuera retrógrado. Bueno, vamos a ver por qué nos interesa hoy concentrarnos unos minutos en este señor. ¿Alguien recuerda por qué se hizo famoso Bucay? Tengo entendido que salía en televisión muy seguido, ¿puede ser? Así es, efectivamente, sí. Tengo relatos de mi mamá en relación a, y creo que un libro tenía ella sobre él, digamos. No sé más que eso. Sé que era como medio mediático.
algo así. Sí, efectivamente. Bueno, ustedes me están viendo a mí, ¿no? Porque yo no a ustedes. ¿Sí? Sí, Andrés. Sí, perfecto. Bueno, así como tu mamá tiene libros de Bucay, la mía también, casi toda la colección de los libros de Bucay, porque este señor en los 90, a finales de los 90, comienzos del 2000, cobró una resonancia pública en Argentina impresionante porque fue el psicoanalista de Tinelli. Y luego de hacerse tan popular en los medios de comunicación argentinos, logró un programa de televisión en Canal 13 a las 4 de la tarde y era visto por una teleaudiencia impresionante. Los puntos de rating subían y subían porque su propuesta era muy atractiva. Jorge Bucay, este psicólogo del que estamos hablando, tuvo un programa llamado El Buscador. Ese era más o menos el formato en el que la gente participaba y él como psicólogo instalaba temas programa a programa, por ejemplo, cómo vivir con un hijo adolescente, cómo establecer límites cuando este es rebelde. Bueno, instalaba ese tema durante un programa, hablaban padres, hablaban adolescentes, y él efectuaba sus interesantísimas reflexiones. La mayoría de ellas las hacía mediante alegorías, mediante cuentitos cortos, muy ilustrativos y alegóricos y simbólicos. Hablaba de forma muy llana, no usaba tecnicismos, no usaba palabras propias de la disciplina que él dominaba, que domina porque vive. No se refería a términos muy propios del psicoanálisis, sino que en un lenguaje muy llano explicaba a la gente cuáles eran los mecanismos por los que se actuaba de tal forma, cómo convenía pensar tales o cuales situaciones. Así que este hombre ha sido muy útil en una Argentina que, como sabemos, finales de los 90, comienzos del 2000, estaba necesitando mucha ayuda psicológica y él encabezó durante varios años consecutivos los rankings de las librerías argentinas de sus libros, mejor dicho, no él, encabezaron los rankings de los más vendidos, porque el género de la autoayuda, con Paulo Coelho y sus novelas en Brasil y en toda Sudamérica, y este hombre con su autoayuda en Argentina, encabezaron, bueno, él encabezó una camada de escritores que se dedicaron a ese subgénero. No es literatura, son libros de autoayuda, no lo podemos encasillar. La mayoría de los críticos literarios, por no decir todos, no creen que esto sea literatura, a pesar de que en sus libros hay cuentitos, hay narraciones, hay fábulas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este hombre? ¿Qué tiene que ver esto con escritura académica? Un psicólogo que cuando Argentina estaba deprimida quiso sacar a flote a la gente que llamaba por teléfono y decía, mi cuñada me es infiel con... No, mi cuñada no me puede ser infiel. Mi esposo me es infiel con mi cuñada. Bueno, este hombre recomendaba a la gente cómo proceder, les hacía reflexiones, hacía muchas preguntas para que la gente hiciera a sí mismo sus procesos de reflexión interna. Y fue un hombre que por el mercado editorial fue muy exigido. Él publicó una serie de libros, en algunas de sus bibliotecas pueden llegar a estar, seguramente sus padres o abuelos los consumieron, titulados El camino de la felicidad, El camino de la autosuperación, El camino de la autodependencia. Bueno, esa serie. El mercado editorial, y principalmente la editorial sudamericana, ¿escucharon bien? Sudamericana, la editorial, una de las más prestigiosas de Argentina y de América, en lengua española, publicaba sus libros a razón de 3 por año. Tenía mucha demanda editorial y eso es buena señal. Es buena señal porque si se consume es porque debe haber algo que atrae. Era un hombre respetado, un hombre muy entrevistado en los medios de comunicación, hasta que pasó algo. Algo sucedió con Bucay. ¿Por qué desapareció y no sigue estando entre nosotros como lo es hoy? ¿Quién es el psicólogo más presente en los medios hoy? Rolón, ¿no? ¿No es? Rolón, sí, 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 ciertamente. No digo que haya venido a ocupar el lugar de Bucay, porque Rolón, bueno, en algún sentido
si dije psicólogo, actualidad, medios de comunicación y dijeron Rolón, sí, está ocupando el lugar que dejó vacante Bucay en su momento. Pero no lo dejó vacante por elección personal, sino por haber tomado una mala decisión. ¿Qué mala decisión tomó Bucay? Se dejó llevar por la vorágine editorial e incurrió en deshonestidad intelectual. Incurrió en el plagio. Bucay plagió y eso hizo que su figura, su prestigio, cayera catastróficamente al punto de tener que exiliarse de Argentina porque quedó muy expuesto. Luego fue a España, luego a México y hoy es una figura que no tiene, lejos está de tener siquiera una sombra del éxito y de la presencia que tuvo en su momento en el mercado editorial y en la televisión. Lo que estamos viendo en pantalla es la portada de su libro, que es el que tengo acá, Smriti, de la ignorancia a la sabiduría, un libro publicado por Bucay de 220 páginas, en el que, con la alegoría del tren, que todos estamos en un tren y nos podemos salir de la estación de la ignorancia y llegar a la estación de la sabiduría, va mechando historias, relatos cortos, reflexiones, conversaciones, todas tendientes a que nos demos cuenta que somos más sabios de lo que creemos. Bueno, sí, lo tuve que leer, mejor dicho, lo leí en su momento cuando me enteré de este escándalo y puedo, a partir de eso, afirmar lo que voy a afirmar en unos minutos. Sucede lo siguiente. Una señora, una filósofa y docente universitaria española y periodista también, Mónica Cavalier, había escrito un año antes La sabiduría recobrada, filosofía como terapia, un libro de la editorial Kairos que tuvo una circulación reducida en España. No es una autora que se haya destacado mucho. Sin embargo, cuando esta señora observa al leer Smriti que varias páginas, y cuando digo varias páginas no digo una o dos, digo 60 páginas de Smriti son literalmente páginas y párrafos escritos por Mónica Cavalier en su libro La sabiduría recobrada. Estas páginas que les estoy mostrando, todas ellas no son originales de Bucay, sino que corresponden a un copiado de esta filósofa española y él las incluyó en su libro. Las incluyó de forma natural. En el capítulo 5, después pasa al capítulo 6 y vuelve a hablar él, se supone. Pero bueno, el hecho de que haya seleccionado varios párrafos de 60 páginas de un libro de otra señora, sin citarla, sin haber dicho estas ideas provienen de, o como dice Mónica Cavalier, eso es lo que hizo que la gente, o la crítica, o el periodismo, hicieran que su imagen cayera, o que él cayera en descrédito, porque la realidad es que al final de su obra, al final de Smriti, él en la lista de bibliografía la menciona a Mónica Cavalier, pero así como lo menciona a Foucault, porque en algún momento citó un fragmentito de Foucault, así como menciona a Aristóteles y su metafísica, porque citó a Aristóteles en algún momento, pero de Cavalier solo hay una línea, acá, que demostraría que él leyó a Mónica Cavalier, pero nunca dice que leyó, copió e incorporó sus palabras literalmente y sin su permiso. Ese es el problema. Sin su permiso, sin comillas y sin la correspondiente referencia textual, sin la correspondiente nota aclaratoria que admitiera o dejara en claro que las palabras no eran propias. Entonces, ese es el momento en el que uno le cuestiona acerca de... Uno se cuestiona acerca de... No sé si alguien quiere intervenir, por favor, abra su micrófono y dígalo con toda libertad. No estoy ejerciendo juicios de valor, estoy siendo lo más objetivo posible.
cuando terminemos el encuentro seguramente podrán buscar algo más sobre Bucay si les interesa y ver cuán popular fue y cómo esa popularidad se desmoronó. Y la razón tiene que ser con esto, con un acto, con un episodio confuso. Digo confuso porque ha habido muchos cuestionamientos posteriores y él no se ha salido a defender de forma muy vehemente. Él pudo haber, si tenía razones, pudo haber dado conferencias de prensa, pudo haber escrito, ¿cómo se llaman los avisos cuando se hacen públicos? Bueno, no me sale el sustantivo que alude a los textos que se publican para que los lea todo el mundo. Me va a salir en un rato. Pudo haber hecho algún tipo de descargo público para que todos supieran cuál fue la motivación que lo llevó a hacer lo que hizo. La realidad es la siguiente. Miren en esta pantalla. El párrafo de arriba es el escrito un año antes por la filósofa española. El párrafo de abajo es el escrito un año después por Bucay. Dijo Mónica Cavalier, o escribió ella en su libro: si queremos ver los progresos de un gimnasta, no le preguntamos por sus pesas, sino por el estado de sus músculos. Del mismo modo, si queremos saber si alguien es un verdadero filósofo, no nos vale que nos muestre lo que ha aprendido, su arsenal de erudición, su tener o haber intelectual, sino lo que ha visto por sí mismo y lo que irradia su propio ser. Eso viene literalmente de su libro. ¿Qué hizo Bucay? Exactamente, copió y solamente reemplazó filósofo por sabio, por eso la pinté de rojo a la palabra sabio, para hacerlo menos técnico a su texto, porque recuerden que el público de Bucay no es un público especializado. Él le escribía a las personas comunes que no tenían necesariamente formación académica. No es un libro de filosofía, es un libro de autoayuda. Bueno, y cambió el tener y el haber, que están entre comillas simples en España, él les quitó las comillas simples. Y agregó unas palabritas al final. Él puso lo que irradia su propio ser, coma, la manera como vive y actúa. Ahí sí creó, ahí sí podemos decir, fue original, aplauso para Bucay. Pero, convengamos, creo que todos lo percibimos, esta es una cita, es un claro ejemplo de plagio. Acá no hay una reformulación profunda, acá no hay una admisión de que son palabras ajenas. Esto es solo un ejemplo de las 60 páginas, son párrafos muy largos que provienen de 60 páginas del libro de Cavalier. Bueno, con esto estamos entrando en un terreno que a nosotros, como responsables de escribir y de hacer escribir en el ámbito académico, nos interpela. Porque vamos a hacer autocrítica, al menos individualmente, de forma, me salió la palabra, solicitada. Solicitada es el tipo de texto que saca en el diario alguien que quiere tener derecho a réplica por alguna situación. Bueno, saca una solicitada en el diario, dirigida al público en general, a mis lectores, a quien fuere, y de esa forma se blanquea una situación o se pide disculpas eventualmente. Solicitada es el nombre de ese género. Tardó, pero llegó. Bueno, les decía, lo que acabamos de comprobar es solo un ejemplo corto y simple de cómo una persona que está en la cúspide de su carrera, en el mejor momento profesional y académico, porque lo invitaban de universidades a exponer, tenía mucho marketing detrás. Había, como dijeron recién, mucha presencia en los medios de comunicación. Pero ¿cómo se puede derrumbar una carrera por una mala decisión? Yo le llamo mala decisión para no caer en juicios de valor. Bien, hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación sobre Bucay, sobre el plagio o sobre algún asunto conexo? Por favor, hágalo con toda confianza. Yo no estoy viendo el chat, por eso pregunto si hay algo para mencionar. Lo compartimos y si no avanzo. No,
Lo único, Andrés, perdóname que te interrumpa, que ya algunos habían, como que creo que Ochoa había dicho, y me parece que Ramírez, esto del plagio, justo cuando vos lo preguntabas, no te quise interrumpir. Bueno, perfecto. Sí, lo tenían presente. Puede ser que esas personas, a ver, Ochoa y Ramírez, si no me equivoco, superan el umbral de los 30. Creo que son los dos de Concordia, y si no me equivoco, superan los 30. No importa la edad, pero sí sé que en tal caso los habrán visto en su adolescencia, este señor hablando en televisión, por eso habrán respondido con tanta certeza. ¿Es así, no, Natalia y Ariel? Bueno, Y no. sí, Sí, responde claro. por el Sí, chat. sí. Ahí está. Bueno, yo creo que predominan los que son sub 30 en el aula, por lo que vi en sus presentaciones y en sus fotos de perfil. Pero los que no son sub 30, sí tenían todos los elementos para conocer a Bucay. Un hombre que fue muy útil en un momento de Argentina, que necesitaba de alguien que ayude a resolver problemas. Él estaba, y estaba Moria Kazan en otro canal, haciéndole decir a la gente: si querés llorar, llorá. Bueno, esto no es muy académico, espero que no lo vea el director de educación superior, porque si no se está yendo al diablo la calidad académica. Vamos a hacer un poco más de ciencia. Vamos a conocer otro caso de plagio importante. Aclaro esto, estamos tomando plagios importantes de personas relevantes o conocidas, lo que no agota la cantidad de plagios que existen. Debe haber muchos más casos comprobados, pero que no han tomado estado público. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es valiéndonos de lo que se publica para poder reflexionar al respecto. Bueno, este es un artículo de España en el que se admite por parte de Bucay que sí, que él a una 60 de páginas las copió. El libro salió de circulación, pero luego hubo mucha demanda y se volvió a reeditar ya con el agregado de Bucay mismo. Él propuso, esto lo aclaro solo para los que se quedan con la duda de qué hizo la española con este psicólogo. No inició acciones legales porque él se retractó, se disculpó con ella personalmente y en privado, y en la reedición, que tuvo muchas ventas también, imaginen que un libro de estos, después de un episodio como el que les describo, lejos de quedar desprestigiado, cobra más relevancia. Sí, es así, así funciona. A la gente le interesó más leerlo después de la publicidad que se le había dado por el plagio. Así que esta señora desistió de acciones legales, y entre el 2005 y el 2006 el tema fue desapareciendo y él se alejó de Argentina porque esto lo desprestigió. Bueno, vamos a ir a un tema polémico. Desde el minuto cero advierto que no nos vamos a pronunciar en términos políticos, no vamos a vincular a esta señora con política partidaria, ni con el gobierno actual, ni con el presidente de la nación, pero el hecho de que la primera dama, a esto lo tituló Clarín, tomémoslo como de quien viene, Clarín en la volanta del título dice la primera dama, y que la benefician porque cerraron una investigación por su tesis. No sé si alguien de ustedes está al tanto, acá sí que no importa la edad porque esto es bastante reciente, si alguien está al tanto de la denuncia que recayó sobre Fabiola Yáñez en materia de plagio. ¿Alguien sabe algo? ¿No? Bueno, si no es así, vamos juntos a descubrirlo. Lo que vamos a hacer ahora es una ida al campo. Nos vamos a meter específicamente en su tesis. Ustedes dirán, ¿qué hacemos leyendo la tesis de una licenciada en periodismo? Sí, ella es licenciada en periodismo, recibida en el 2013 por la Universidad de Palermo, por la Facultad de Ciencias Sociales. Su tesis final, que fue aquella que le dio oportunidad de acercarse al actual presidente y establecer relación con él al punto de llegar a ser su esposa, luego, versó sobre un análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y el multimedios Clarín durante el periodo 2003-2007, que fue la primera presidencia, la única presidencia de Néstor,
Kirchner. Bueno, el objeto de su estudio era ver cómo estaba la tensión entre los discursos del diario y del presidente. O sea que su objeto de estudio es lingüístico, discursivo. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo la patrocina, ella hizo toda la carrera ahí, tenía una profesora titular que era Rosaura Audi, que fue siguiéndola, asistiéndola. Bueno, ¿qué sucede? Cuando uno ve, la tesis tiene 81 páginas, la pueden descargar, está en internet disponible. Este es el índice de la tesis. Acá se nota lo principal, que es lo que nos interesa. Dije recién que es una tesis que se concentra en asuntos discursivos de la lengua y de cómo los medios de comunicación y el presidente se lanzaban granadas con palabras. Bueno, ella dedica una veintena de páginas en el apartado 4 de su tesis a hacer una recapitulación histórica de la economía y la deuda externa argentina. Entre las páginas 27 y 44, Fabiola Yáñez se propone, no es tanto, digamos, de 80 páginas, que 20 dedique, de 80 a 20 es un 25%, bueno, un cuarto de su trabajo se dedica a una revisión histórica de cómo fue el tema de la deuda externa en Argentina, cómo actuó el país, porque generalmente las críticas que venían de Clarín hacia Néstor tenían que ver con cómo estaba manejando el tema de la deuda, del pago, del no pago, etc. Bueno, la mala decisión, así como dijimos en el caso de Bucay, y reitero, no habrá de mi parte, y espero que de ustedes tampoco, ningún comentario de tinte político, sino que estamos analizando textos académicos, ¿no? Lo que hizo ella fue dedicarle 20 páginas a la situación económica, al tema de la deuda externa, porque creyó que como marco teórico, para entender mejor por qué había tanta tensión entre el gobierno y el diario, ella dijo, bueno, necesito de 20 páginas para aclarar cómo venía dándose el tema de la deuda desde antaño hasta la actualidad, hasta el Fondo Monetario y todas las discusiones que ha tenido Kirchner con esta entidad internacional. Entonces, naturalmente, yo me pregunto, ¿me dejo llevar por los medios de comunicación? ¿Leo Clarín, La Nación y lo que opinan ellos? No, voy a la tesis y voy a ver si efectivamente hay plagio, más allá de lo que haya dicho la justicia. Entonces, siguiendo el índice, me dirigí a la página 27. Sí, como están suponiendo, también tuve que leerme esta tesis, que me interesó, por cierto, para poder hablar del tema. Y en la tesis me encuentro con un par de perlitas. Son perlitas que nos pueden servir como docentes, no perlitas para reírnos, ni para burlarnos, ni para efectuar juicios de valor sobre personas. Esto es, más allá de que la autora sea Fabiola Yáñez, bueno, en la página 27, ella empieza un apartado que habla sobre economía. Yo lo leo y, bueno, parece ser orgánico con todo lo que venía diciendo. Ella misma dice, resulta pertinente retomar el análisis anterior. Sí, hay un análisis anterior, o sea que ella misma retoma sus palabras. Eso está escrito por ella. Hasta acá va todo muy transparente. Luego ella habla de la ideología de Clarín. No hay ninguna página de internet que hable sobre este asunto usando estas mismas palabras. Las busqué, o sea que no venía plagiando en esta página. Hasta que, sucedió algo. Este es el texto que ella envía a su correctora, se lo aprueban y defiende y se convierte en licenciada. Este es el texto original, no está mediado por nadie. Miren lo que hay acá. Provincia de Buenos Aires está en azul y subrayado. Es un hipervínculo. Si yo lo sigo, me encuentro con que ese hipervínculo me conduce a un artículo de Wikipedia que se titula Provincia de Buenos Aires. Y en uno de sus capítulos habla sobre la Junta de Representantes, cómo nació en el 1822 la provincia. O sea que acá a la autora de la tesis, no quiero decir que se le escapó, pero ella dejó el hipervínculo activo, lo que me hizo pensar,
si está el hipervínculo activo que me lleva a Wikipedia, ¿no será que alguna de estas líneas provendrá de Wikipedia? Entonces fui malo, actué como lo hago en el secundario con mis alumnos y en el terciario también, y tomé una serie de palabritas continuadas. Por ejemplo, tomo esto, las primeras palabras que vienen inmediatamente después. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring Brothers propuso al consorcio, bla, bla, bla. Copié ese fragmento, me fui a Google, coloqué ese fragmento entre comillas y me encuentro con una gran sorpresa. Primera gran sorpresa. Ese párrafo que usó esta oración al menos y los 7 párrafos posteriores provienen de un artículo de Wikipedia que habla sobre Bernardino Rivadavia y el empréstito de la Baring Brothers. Como están viendo, en Wikipedia, bajo la entrada de Rivadavia, si seguimos leyendo, esto que está resaltado en lila es lo que ella copió e incluyó en su trabajo. Su trabajo no menciona que esto provenga de Wikipedia, pero sí vuelve en las notas al pie, y acá también, a haber vínculos o hipervínculos o enlaces, como le quieran llamar, activos, que me remiten a Wikipedia. Entonces, 2 más 2 es 4, listo. Todos estos párrafos provienen literalmente de Wikipedia, pero bueno, a favor de ella, no todos provienen de la misma página. Algunos provienen de una entrada llamada Provincia de Buenos Aires, otros provienen de una entrada llamada Bernardino Rivadavia. Y en el marco de esta búsqueda me encuentro con otra sorpresa, porque uno no deja de sorprenderse, porque el plagio es como un pulpo, tiene muchos tentáculos que nos llevan a todos lados. No solo me entero que esas líneas de Wikipedia fueron usadas por Fabiola Yáñez, sino que me entero que hay en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, hay este texto es un comienzo de un expediente que tiene fundamentos, tiene fecha 2022, y saben ustedes que quien lo hizo, digo el nombre solo para saber de quién estamos hablando, Alberto Conocchiari, es un diputado del Frente de Todos, diputado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este señor en el 2022 presenta un texto en el que, al momento de establecer los fundamentos de por qué propone, no sé qué propuso, no lo leí completo, en los fundamentos de este diputado, varios párrafos, 5 por lo menos, los estoy mostrando, provienen de Wikipedia. ¿Qué es esto entonces? ¿Wikipedia inspira al mundo? Bueno, por lo menos a Fabiola Yáñez, a decenas de cientos de estudiantes universitarios que para hacer sus tesis y llegar al mínimo de 80 páginas, porque no vamos a ser hipócritas. Si ustedes hicieron alguna tesis o tesina en su pasado y tuvieron que llegar a cierto número de páginas, es probable que hayan tenido un momento en el que dijeran, necesito estirar. Bueno, puede ser que a veces uno se tiente. Bueno, en este caso un diputado se tentó y copió de Wikipedia literalmente una parrafada. Andrés, Ahora, sí, discúlpame adelante. que te corte. Acá Gino dice, eso habla de la universidad también. ¿Qué ocurrió con el director de tesis? Y Bien. acá hay otro como comentario, en el caso de Fabiola Yáñez, la responsabilidad es tanto del estudiante que presenta la tesis, habiendo realizado plagio, como él, la docente, que no hizo una mirada minuciosa del escrito. Bien, bien. Gracias, Gino. Sí, efectivamente, estaba por mencionar eso porque les estoy por dar el dato más indignante de la mañana. La tesis fue aprobada con un 10 y su defensa también, y se recibió sin ningún tipo de cuestionamiento en ese momento. Los cuestionamientos vinieron después, cuando se convirtió en primera dama, se relacionó a un hombre público, ¿y qué hicieron los medios o ciertos medios?
ir y buscar todos los defectos que esta persona tuviera. Desde si la madre dejó de pagar el ABL un mes, hasta si en el secundario se copió en una prueba de matemática, como le pasó a la hija de Menem, que se copió en un examen en la universidad y la escracharon en todos lados, ya que estamos hablando de políticos. Bueno, en este caso esto salta cuando la prensa, o cierta prensa, busca. No fue difícil encontrarlo, debo ser sincero, a mí me llevó poquitos minutos llegar a estas conclusiones. Ahora hablamos de la profesora y de los criterios que tuvo la profesora, porque la profesora tuvo que dar explicaciones. Sigue siendo profesora de la Universidad de Palermo, y sobre eso discutimos en un momento. A mí lo que más me llama la atención de todo lo visto hasta ahora es que ella no se haya tomado el trabajo de eliminar estos hipervínculos para que al menos el corrector no se diera cuenta que estaba copiado. Entonces, en el fondo, tengo la sensación de que ella no lo hizo con malicia. Fíjense que estoy haciendo una interpretación cuestionable si quieren, pero si dejó todos estos hipervínculos activos, acá hay uno y vienen varios más, un artículo que habla sobre Avellaneda, otro sobre Juárez Selman, evidentemente esas 20 páginas de plagio casi literal, provenientes de distintas páginas de Wikipedia, no de un libro especializado sobre historia económica argentina, de Wikipedia, evidentemente si eso sucedió, es porque no tendría plena conciencia de que estaba haciendo algo que no es exactamente honesto. Vamos a ser cautos con las palabras. Entonces, es un personaje público, es probable que todas las cámaras hayan estado atentas a este asunto porque fuera Fabiola Yáñez. Esto seguramente le pasó a muchos otros estudiantes y sigue pasando y no toma estado público. Son 20 páginas de Wikipedia distintas que rellenan 20 páginas de su tesis. El número 20 es clave acá. Bueno, sí, dice Gino, ¿qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con la profesora? Bueno, si buscan, no nos vamos a detener tanto más porque si no sería demasiado hacer referencia a un caso puntual y vienen otros ahora. ¿Qué dijo la universidad? Es la Universidad de Palermo, es una universidad privada. Ella dijo que no tiene por qué dar explicaciones públicas de cómo internamente se manejó el asunto. Y cerró ahí con un punto y aparte, y a la prensa le puso un bozal para que se dejen de preguntar. La profesora, cuando se le cuestiona, asume haber acompañado todo el proceso, pero no da explicaciones específicas de por qué se le pasó por alto esto o por qué admitió que la tesista, haya copiado sin haber referido, porque si hubiera referido, bueno, otra sería la historia, no hablaríamos de plagio, en todo caso hablaríamos de una tesis que está hecha con fuentes poco serias o con fuentes poco creíbles o con fuentes no tan oficiales. Bueno, eso no sería lo que roza el delito. Y ahora vamos a hablar de si es delito o no. Bueno, ya vamos a conocer otras situaciones. Por lo pronto, dejé en claro que acá hay cuestiones políticas imbricadas, ¿no? El hecho de que la prensa haya ido hacia ella, en contra de ella, y a esto se le diera tanta resonancia pública, no es casualidad. Andrés. Bueno, sí. Carlos Ruiz pregunta, ¿cuál es el límite del plagio? Siempre me pregunté realmente, y creo que la intencionalidad del acto como tal da cuenta de cuando hablamos de plagio o no, pero he observado que muchas veces, calculo, cuando no hay una copia textual también podría existir plagio, pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puede ser? Bueno, Carlos, ¿no? ¿Fue quien dijo eso? Sí. Listo. Carlos, gracias por tu aporte porque primero expusiste el concepto de intencionalidad, algo que es tan difícil de comprobar. ¿Cómo medís las buenas intenciones o las malas intenciones de tus alumnos cuando cometen plagio? Dificilísimo, primero. Segundo, él habla de parafrasear, habla del parafraseo como una alternativa, y es justamente lo que yo les estoy por
por comentar, y nuestras actividades de esta mañana versarán sobre estrategias para parafrasear bien, no para plagiar bien, para parafrasear bien. Ahí llegamos a ese punto, Carlos, que es súper interesante, y los costados jurídicos vienen en un par de pantallas. Amplio para una mejor visualización. Vienen en un par de pantallas que es a mí algo que me causó mucha curiosidad en su momento. Bueno, al presidente de Perú, no sé si lo tienen presente, un hombre que está recibiendo todos los golpes que pueda recibir un presidente, bueno, todos los está recibiendo este. Tiene muchas causas judiciales abiertas, muchas imputaciones. Entre ellas, la menos grave es la de presunto plagio de su tesis de maestría. El presidente de Perú, no sé si lo tienen presente, Castillo, es un maestro de primaria, luego devenido en sindicalista, y llegó a la primera magistratura de esta república. Un hombre que tiene una mala relación con los medios de comunicación, demoró meses en dar su primera conferencia después de asumir, porque él dice que se distorsiona y se tergiversan todas las acciones de gobierno y que el periodismo lo único que quiere es perjudicarlo. Cualquier parecido con la historia reciente argentina es mera coincidencia. Bueno, el presidente de Perú también es un ejemplo, como el de Bucay, como el de Fabiola Yáñez, de cómo, con tal de desprestigiar a una persona, se le meten hasta en las páginas de su tesis de maestría. ¿Eso le quita valor como cabeza de Estado? No necesariamente, pero sí habla de cierta, en el caso de que se compruebe, deshonestidad. Bueno, está todavía en proceso el asunto de su tesis copiada. Fíjense que el artículo es del 8 de septiembre y todavía no hay una definición por parte de las autoridades, porque esto sí tomó estado judicial. No solamente se le pidió a la facultad que se expida, sino que la justicia tiene que hablar al respecto. Pero supongo que debe ser la causa que menos le preocupa. Hay muchas otras más graves en su contra. Llevémoslo a un plano más próximo a nosotros. Nosotros no nos casamos con presidentes, no somos presidentes, no somos multimillonarios que escribimos libros, sino que somos docentes, llanos y rasos. Bueno, a veces sucede que nuestras producciones pueden llegar a ser usadas por otros sin la cita correspondiente. Y si tenemos tiempo y ganas y recursos, sí, se necesitan ciertos recursos para pagar un abogado, podemos iniciar acciones legales si vemos que un trabajo académico nuestro fue plagiado y fue usado por otro, principalmente por otro, cuando ese otro obtiene un beneficio económico. Eso es un poquito más triste y me da un poco más de rabia. Si lo usa para presentar un trabajo, bueno. Ahora, si lo usa para vender un libro y luego gana con ese libro y varias páginas provienen de mi autoría, bueno, mi bronca aumenta un poquito más. Concretamente, esta señora es un titular, no lo vamos a desarrollar, está la sentencia completa, es del 2019, la sentencia falló a favor de la plagiada. Ella asume que dañaron su honor y su dignidad y se la indemnizó. No fue una indemnización importante, fueron 60.000 pesos, pero simbólicamente marcó un antecedente, por eso este estudio Pérez Carreta, que se especializa en estos temas, lo toma como referencia y lo publica para que cualquier persona que se sienta plagiada recurra a ellos, porque ellos ganaron un juicio por daños morales por plagio sufrido en una de las obras. Así que un docente también puede hacer que su producción sea respetada, y ahí está lo que decíamos recién, la diferencia entre ¿hubo mala intención o no? Bueno, si luego lucró la que plagió con esta obra, sí, hay mala intención. Bueno, así que hasta acá venimos hablando del plagio en general, el plagio como delito. Ahora vamos a ver cuándo constituye delito y cuándo no. Por lo pronto hay otras formas de inspirarnos, lo estoy entrecomillando con los dedos, en ideas o en palabras ajenas. Y, por ejemplo, podría ser este caso, un intento, no sé si la tienen presente a María Kodama, la viuda de Borges,
una señora que sigue, desde la muerte del escritor, sigue muy vinculada a actividades filantrópicas, a presentaciones, a homenajes a Borges, a presentaciones de libros, una señora muy erudita, muy leída. Ella fue la que le leía a Borges en las últimas décadas de su vida por su incapacidad visual. Una señora que sabe dónde está parada, multimillonaria, porque cada libro de Borges que se vende va a sus bolsillos, pero más allá de esa condición, no, más allá no, tiene que ver con esa condición. Esta señora inició acciones legales a un tal Pablo Khachigian, que escribió un libro llamado El Aleph engordado. Para quienes están familiarizados, El Aleph de Borges es un libro de cuentos. Uno de ellos, que se titula El Aleph, cuenta sobre un punto chiquitito que contiene a todos los elementos del universo. Bueno, eso fue escrito por Borges. Ahora, con el paso de los años, hubo un autor argentino que se le ocurrió escribir un libro llamado El Aleph engordado y retoma esa metáfora de Borges que usó en uno de sus cuentos, la amplía, la desarrolla, inventa nuevos personajes. Lo cierto es que este hombre no lo disimula, no le llama el alfa engordado, le llama el Aleph, sin ningún temor a estar incurriendo en un delito. Sin embargo, la viuda de Borges vio un delito en ciernes. El asunto ya está acabado, está sobreseído de plagio porque no se lo consideró plagio. Y ahora vamos a ver por qué. Esto proviene de una página de abogados especialistas en plagio. Estamos en un terreno que excede a lo propio de lo académico, a la escritura académica, pero que nos ayuda como responsables de textos académicos a conocer bien dónde estamos parados, y esto viene en respuesta a lo que plantearon recién algunos de ustedes. Primero, el plagio no es estrictamente legal. Yo puedo decir que alguien plagió y no por eso tiene que haber en el medio acciones legales. El plagio puede ser moral, yo puedo cuestionar a alguien por haber plagiado y no por eso llevarlo a la justicia. Primera aclaración. Segunda aclaración. Las ideas no son como las palabras. Yo puedo tomar ideas de otros y no tienen marca registrada. No hay derechos de autor sobre las ideas. Sí hay derechos de autor sobre la forma en que expreso mis ideas. Entonces, voy a un ejemplo burdísimo. Una idea que circula entre todos nosotros. La tecnología hizo que los adolescentes leyeran de manera más intermitente y redujeran la frecuencia de lectura. Eso que acabo de decir, que la tecnología hace que los adolescentes lean menos, por decir algo, ¿no? Es una idea. Si yo la dije ahora y alguien de ustedes la quiere incluir en un paper, en un trabajo, en una tesis, no me está plagiando, no me está tomando mis palabras textuales, y tampoco yo fui un Adán al momento de producir ese enunciado. Esa es una frase muy corriente en los ámbitos académicos. Nadie es un Adán al momento de escribir. Nadie es el primero que escribe lo que está escribiendo. Entonces, yo puedo tomar ideas, puedo tomar una idea de Rousseau y parafrasearla y decirla en otros términos. Puedo tomar una idea que escuché en televisión de tal filósofo y comentarla o escribirla con mis propias palabras. Eso no es pasible de ninguna acción legal. No hay derecho de autor sobre las ideas, sí sobre las palabras que se usan para formularlas, si son publicadas. Ahora pasemos al caso de si se puede plagiar al que plagia, robar al ladrón. Es requisito que sea original para que yo pueda decir que fue plagio. No se puede denunciar plagio si lo plagiado viene de un plagio previo. Esto es obvio, pero la página de abogados lo aclara porque ha habido gente que ha ido a cuestionar que se lo plagió y el abogado le dice, pero lo tuyo también es plagiado. Y esta persona le dice, sí, pero nadie me denunció, no está comprobado. Y ahí entramos en esos grises legales sobre
¿qué hacemos? ¿Condenamos al último que plagió y el del medio queda sobreseído? Bueno, es un asunto que no creo que nos pase a nosotros, salvo que les pase que un alumno se copie de otro alumno que a su vez había copiado de internet. En ese caso, los dos merecen todo nuestro repudio. O, perdón, somos docentes, el día del docente. No merecen nuestro repudio, merecen nuestro acompañamiento para que reflexionen sobre la honestidad intelectual. Me acabo de desdecir. Otra posibilidad. Si se copia un texto escrito con cita bibliográfica, no impide que se lo aprecie como plagio, siempre y cuando no esté modificado. Yo no puedo tomar palabras ajenas y modificarlas levemente, porque eso es plagio. Eso es como un vehículo diseñado. Supongan que una automotriz toma un vehículo que diseñó otra y le agregan un espejito extra o le agregan una antena extra. Eso es plagiar también, como vimos el caso de Bucay. El párrafo no está literalmente porque sacó 4 comillas y agregó 5 palabras y cambió filósofo por sabio. Entonces, también eso se considera plagio cuando son leves las adaptaciones. Bueno, y por último, este bufete de abogados dice que los escritos profesionales de abogados pueden considerarse, por sentido trasladado, obras literarias. Este tema, si bien no nos compete a nosotros o si les interesa a alguien, lo pueden ampliar, es muy interesante. Se nos iba a ir muy lejos la discusión hoy, por eso no lo abordo. Las sentencias judiciales plagiadas en Argentina, en España, son muchísimas. Y hay muchas acciones judiciales de abogados entre abogados porque se copian sentencias y fundamentos de sentencias y luego empiezan las discusiones sobre si aquello está bien o mal. Bueno, los abogados, al menos los de este bufete, dicen que sí, se considera que es una obra literaria, que tienen derechos de autor, porque son palabras hechas y que tienen propiedad intelectual. Así lo dice la jurisprudencia. Señores, hasta acá. ¿Comentarios? Si quieren, antes de avanzar con los próximos asuntos, bueno, acá hay una serie de recomendaciones de páginas o de aplicaciones que se pueden descargar para chequear si lo que estamos leyendo es original o proviene de otro autor. Les digo la verdad, a todos estos motores de búsqueda se apoyan en Google y en consecuencia, o casi todos, creo que 2 no, en consecuencia lo que hice recién en vivo, que fue entrecomillar una frase y buscarla en Google, es el mecanismo más sencillo. A esto pueden probar cualquiera de estas herramientas. Es la herramienta más sencilla para saber si esas palabras vienen de otro o no. Bueno, les consulto. Dejo de compartir, así nos vemos un ratito, interactuamos y luego pasamos al próximo tema, que es el que nos va a dar pie para una breve actividad. ¿Alguien de ustedes tiene experiencia personal, profesional, quise decir, con el plagio? ¿Lo ha vivido de cerca? ¿Quiere compartir su experiencia? Siempre que sirva, que contribuya a lo que estamos charlando, va a ser bienvenida. Es muy probable que como estudiantes lo hayan visto. Bueno, también es probable que no lo quieran decir abiertamente. Todos en algún momento tuvimos tentaciones. Si les consuela, todos tuvimos tentaciones, todos vimos textos que están tan bien escritos que me da pena modificarlos y los quiero así, a esos parrafitos los quiero en mi trabajo porque están tan buenos. Bueno, si les pasó como alumnos, no los culpo. Si les pasó como profesores de detectar plagio, también lo que les diría a cualquier educador es
que nos pongamos en el lugar del otro y que también sepamos que estamos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, recién cuando dije repudiar, bueno, no, en realidad quise decir reflexionar y hacer que esta persona que está introduciéndose al mundo de la escritura académica lo haga sin dejar de lado sus principios y la honestidad. Bueno, Milena nos dice que una compañera copió un cuento para una materia y que la profesora no solo expuso en clase, sino que sembró una semilla del miedo a la copia. ¡Wow! Bien, gracias Milena por tu aporte. Copiar un cuento, yo no digo que es más grave porque esto es relativo, pero está copiando una pieza íntegra escrita por otro, no está copiando un parrafito, está copiando un texto literario que tiene su autor, que tiene una estructura, y se lo atribuyó a ella misma. Que la profesora lo expusiera, no lo cuestiono, fue su método, y me parece que si lo está recordando Milena es porque efectivamente generó en ella una marca, y supongo que en su compañera también. Y el miedo a la copia, propongo que no le tengamos miedo, sino que lo manejemos con respeto y con prudencia. Me parece que la prudencia debe asistirnos en todo momento, y en todo caso admitir cuando uno se deja influenciar por una fuente, que no es lo mismo que plagiar. Y ahora vamos a ver cuáles son los límites. Bueno, sí, Soledad, adelante. Quería justo comentar algo en relación a lo que estás diciendo, esto de influenciar. A mí me pasó en secundaria, a mí me gustaba leer, me gusta todavía, pero me gustaba muchísimo ahí como adolescente, literatura latinoamericana, y estaba obsesionada con García Márquez. Entonces me leí todo de García Márquez. Y empecé a escribir porque me empezó a inspirar la cuestión de la escritura. Y yo me acuerdo de la profesora de literatura que, bueno, le mostré lo que había escrito. No era un cuento, era algo más grande, más largo que un cuento, tampoco una novela, una narrativa, una historia. Y yo iba súper contenta a mostrárselo porque era, aparte de la admiración que tenía con la profe también, y me acuerdo que recuerdo todavía sus palabras, pero utilizó la palabra influenciar porque dijo, esto que está acá, dice, tiene la influencia de, me decía. Esto, me dijo, esto no es tuyo, en el sentido de mío, sino que ahí estaba García Márquez, o sea, a través de mí. O sea, yo lo había escrito, había inventado esa historia, no es que la había tomado de él, pero la forma de la escritura, lo que contaba en esa historia era García Márquez. Entonces, me acuerdo, para mí fue un aprendizaje muy, o sea, me marcó bastante en ese sentido, porque a partir de ahí empecé a entender eso, ¿no? Las influencias que podemos tener, y me fue como también acompañando en mi formación, y hoy me ayuda muchísimo desde el rol docente también, para acompañar esos procesos en los estudiantes, porque yo siempre les digo, aunque sea poquito lo que escriban, que sea genuino, que sea de ustedes. Eso siempre lo tengo ahí, digamos, porque a veces quieren como esto de llenar, como decías vos, las páginas, ¿no? O sea, llegar a tanta cantidad de páginas, entonces le agregan, y digo, aunque sea menos, pero que sea genuino, que sea de ustedes. Y yo creo que eso también es re interesante, cómo nos van marcando por ahí docentes, y también vamos, o sea, somos también esos docentes, ¿no? Que fueron con nosotros. Así que quería decir en esto de la influencia, porque utilizó esa palabra, me acuerdo, esa profe de literatura en secundaria, y me marcó, digamos, de por vida, en ese sentido. ¿Lo tomaste como crítica? No, lo tomé como algo que me abría los ojos, digamos. O sea, yo cuando le llevé re ilusionada, yo no veía, re inocente, digamos, no veía eso, digamos. O sea, a mí es como que me abrió los ojos a darme cuenta de que eso que estaba escrito ahí estaba, y obviamente, 100% influenciado por García Márquez. O sea, era obvio. Influenciado.
Bien, Sí, si no lo influenciar. tomaste como crítica y ella no te lo hizo ver como tal, y vos no asumiste que en el futuro tenés que escribir distinto para no parecerte a García Márquez, es positivo y qué bueno que asumas ahora que como docente también podés distinguir influencias, pero no por Sí, eso cercenarlas ni claro, cuestionarlas. Qué lindo que eso exacto. pase. Y qué bueno que el docente sepa darse cuenta. A mí me pasa lo mismo que te sucedió a vos. Tengo un alumno que escribe en un profesorado de lengua textos cortos con una impronta que parece Borges. Usa muchas palabras de Borges, usa muchos adjetivos, adverbios y verbos y la metáfora del espejo, del laberinto, pero son propios los textos. Y yo lo sé, yo sé que son propios. Y también le he dicho algo parecido a lo que tu profesora te dijo, pero eso no hace que él deje de escribir como escribe, porque evidentemente está muy entusiasmado con esa forma de concebir el texto, con ese estilo. Vos hablaste de estilo y está perfecto, siempre que sea un estilo el que te inspire y no parrafadas, ¿no? Así que qué bueno el aporte. Bueno, Carlos dice que cree que es más habitual de lo que uno cree, que en el profesorado como estudiante lo vio de cerca, pero que cree que como el repudio se orienta hacia el aspecto moral y no conlleva sanciones concretas, no es dimensionado en su gravedad. Es cierto, Carlos. Sí, no se lo ve grave porque, bueno, tiene que ver con que el alumno es más o menos chanta, merece un 5, un 6, que lo defienda de nuevo, que rehaga el capitulito, pero claro, si no se ve la gravedad es porque el docente no está haciéndole ver al estudiante que está incurriendo en un acto que no es sano, porque no es sano tomar palabras de otros y atribuírmelas. Eso es robar. Soy bien directo con esto, ¿no? Miriam dice debajo que solicitó un ensayo para la cátedra de Derechos Humanos hace 2 años y que todo era copiado de un trabajo final de un estudiante de una universidad. Y con ese ensayo se aprobaba la cátedra. Fue muy triste para mí, más que para sus alumnas. Para colmo era grupal, más triste todavía. Si entre varias, bueno. Sí, es mucho, a veces a uno le da más vergüenza tener que señalarlo con adultos. En un secundario yo tengo menos vergüenza, pero en un terciario, en una universidad, cuando uno le tiene que decir a un adulto, bueno, vos sabés que me di cuenta que la página 15, 16, 17, 18, 29, 30 no son tuyas, vienen de otro lado y te olvidaste de la referencia. Uno a lo sumo puede usar esa excusa, ese eufemismo de, uy, se te pasó poner la referencia literal. Pero sí entiendo la tristeza que habrás sentido y más cuando depende de eso recibirse. Y me aventuro a decir algo, pero es una suposición, Miriam. Si lo hizo en el trabajo final, lo hizo toda la carrera, con todo respeto. No quiero prejuzgar. Andrés, Sí, Tania había levantado hoy la mano. perdón. Sí, adelante. Está comiendo, si querés, leo. Hola, hola, buen día. No, levanté la mano, pero después la bajé porque le iba a contestar a Soledad. Yo soy profesora en filosofía y la verdad que a mí me gusta mucho cómo describía, ¿no?, Platón. Y la verdad que hay veces que escribo, me gusta mucho el escribir la escritura en forma de diálogo, pero bueno, no tampoco, digamos, yo no hubiera aceptado que quizás ella no hubiera seguido escribiendo, digamos, porque me parece que era de ella. O sea, yo lo hubiera tomado mal, porque si era de ella, ¿qué tenía que ver? ¿Le gustaba? Bueno, después pudiera haber, digamos, como seguido otro tipo de escritura influenciada o sea, por el autor que a ella le gustaba. Me parece que le bajó mucha línea. Yo no lo hubiera tomado tan bien. Y después, bueno, sí, qué sé yo, uno puede, digamos, tener una forma de escritura y gustarle algo y bueno, y seguir, digamos, por esa línea. Pero nada más eso quería agregar. Bueno, evidentemente Tania hubiera actuado distinto. Soledad, ¿vos qué decís? A mí me pasó lo siguiente, yo lo tomé como que fue una ayuda, quizás la forma en que ella me lo dijo, cómo me acompañó en ese sentido, en esto de la construcción de mi propia identidad en la escritura. Yo creo que a eso se refería ella en ese sentido de que quien escriba ahí sea realmente yo, si realmente
Creo que ella veía que lo mío no era la narrativa o la escritura de novelas o de cuentos, sino la poesía, porque tiempo después me acompañó en ese proceso de la poesía y es por donde empecé a indagar y a escribir, digamos. Entonces yo creo que fue más un acompañamiento de la identidad literaria, por así decirlo, de escritura. Muy bueno. Eso ya es otra cosa. Fue por ahí, digamos. Yo por eso no lo tomé mal, porque ella fue como bastante mentora y me acompañó en ese proceso. Pero sí recuerdo que fue muy muy directa, muy sincera, ¿sí? Y eso yo lo valoré muchísimo, porque para mí igual, yo iba con la esperanza, digamos, que su palabra era como la palabra en ese momento también, ¿no? Así que... Las formas importan muchísimo. Sin dudas, las formas, como vos decís, todo el proceso y cómo se dio el acompañamiento importan mucho. Si ella hubiera venido con el trabajo y te hubiera dicho... esto no es así, estas expresiones son típicas del realismo mágico, y no reflexionara con vos, ahí sí hubiera sido un poco duro. O lo mismo para el plagio directo, entregarlo, devolverlo y no hacer una devolución humana, docente, no está bien. El docente tiene que dedicarle tiempo a reflexionar porque la escritura académica, como dijimos en el primer encuentro, es un proceso. Nadie nace o nadie empieza los estudios superiores sabiéndolo con certeza a todo lo que concierne a la escritura. Bueno, Jorgelina dice que como profesora le pasó que para responder a los trabajos los estudiantes tomaran textualmente fragmentos de la bibliografía y no hacían citas. Y dice ella, creo que a veces en los primeros años los estudiantes continúan la manera de responder del secundario, cuando se tomaban partes de un manual y se transcribían. Reconocer esto nos da la posibilidad de habilitar instancias para enseñar. Eso es, muy bien. Qué bueno, Jorgelina, el pie que nos estás dando. Somos alfabetizadores en el nivel superior y estamos recibiendo en primer año, en segundo también, estamos recibiendo estudiantes que vienen mal acostumbrados a extraer parrafitos literales porque la respuesta está dada en el manual de forma muy ordenada, porque leyeron textos de muy sencillo abordaje, o porque las preguntas eran poco desafiantes y eran muy de preguntar dónde, cuándo, cómo, y todo eso está bien claro en los párrafos, así que sí, es necesario acompañar esos procesos. A veces no es por mala intención, es porque nunca lo hicieron. Uno a veces tiene que darse cuenta la diferencia entre el malintencionado, y yo dije hace un rato que es difícil, le dije a Carlos, es difícil comprobar la intencionalidad. Bueno, como docente uno tiene cierta muñeca para darse cuenta si hay mala intención o si simplemente sucedió un desconocimiento. Una persona que creía estar haciéndolo bien, creía estar escribiendo algo que era apropiado, aunque no fuera propio. Así que para eso estamos los docentes. Jorgelina dice que coincide con Soledad en decirles que se animen a escribir desde ellos mismos, con sus propios estilos, que no tengan miedo, que es parte del proceso. Luego Ariel pregunta, y ya seguimos con el siguiente asunto, ¿en qué momento se enseña escritura académica? Él dice que ha tenido profesores de lengua y literatura, pero nunca le han enseñado. Vos sabés, Ariel, que en el secundario, y me animo a decir que en los profesorados, los que no sean de lengua, no hay una materia que se dedique a esto, sino que todos los profesores deberíamos coadyuvar para que el estudiante tome conciencia de que al momento de presentar un trabajo práctico, que es el formato más simple, hasta una monografía o una tesis, se lo tiene que hacer teniendo en cuenta tales o cuales criterios. Yo entiendo que no hayas tenido profesores que te lo hayan enseñado de forma directa. Deduzco que indirectamente, cuando te van haciendo devoluciones de los avances de una tesis, ahí te están enseñando, te están diciendo, esto conviene reorganizarlo, este índice te va a ayudar a organizarte mejor, estas referencias conviene incluirlas en el marco teórico y no en el capítulo 3. Todo eso hace a una mejor organización de un texto académico. Y claro, Ariel nos testimonia que descubrió recién en la licenciatura, donde todos esperaban que el alumno supiera, y
y que los profesores de cualquier materia no lo hacían. Bueno, ese es el problema, Ariel, que a veces damos por supuesto algo que no está. Esa es la sensación que me da, perdón, buenas tardes, Sí. buen día. Buen día. Porque escucho a todos como que estaban esperando que todos sepamos. Yo te digo la verdad, soy docente hace 12 años y los 4 años de profesorado son 16 en educación y nunca me enseñaron todo esto que estamos charlando con vos, Andrés. Como digo ahí, lo descubrí hace 2 años en la licenciatura recién y bueno, ahora también con vos y está bueno, me gusta, pero digo, ni siquiera, no sé, yo soy profe de educación física, ni siquiera el profe de didáctica se ha tomado la molestia, y digo porque se ve que es una molestia, tomarse el tiempo para enseñarnos esto de que hay que parafrasear, de cómo se cita. Estaba pensando justamente en mi carpeta de práctica y de residencia, la tendría que buscar para ver si he citado algo o no, ¿no es cierto? Creo que algo debe haber, pero un 10%, no un 100% como debería haber estado. Y digo, pero nadie, me hace mucho ruido, ¿no? Porque todos esperamos que el otro sepa, pero nadie se toma el tiempo para enseñar eso. Sí. Y me parece importante, o sea, digo, ahora yo no tengo capaz nada que ver de manera directa, pero sí indirectamente tengo que saber esto y también tengo que transmitírselo a cualquier alumno, ¿no? A mí me ha pasado esto que te digo, nadie me ha enseñado. Qué bárbaro, nadie. Y hablaste de molestia, y eso es lo que me da pena, que lo veamos o que los docentes se sientan que es una molestia porque los corre de su programa, porque les quita tiempo, porque les quita clases que podrían estar desarrollando unidades para llegar a la 9ª unidad y cerrar el año. Qué feo que los docentes nos movamos así, como si fuéramos autómatas y no dedicáramos tiempo, que no es molestia, porque es nuestra función, a alfabetizar académicamente. Claro. Y Ariel dijo varias veces nunca, así que le creo que nunca nadie se haya detenido a hacerle recomendaciones sobre cómo redactar. Evidentemente. No, me paraba justamente en la apreciación de Carlos que decía, ¿cuándo te das cuenta que estás plagiando o que estás, sí, estás hablando de lo que vos conocés, ¿no? Y escribís de eso. Y yo decía, y bueno, ¿y qué habré hecho yo entonces? Porque he presentado un montón de cosas y como mucha gente, todo aprobado, pero en ningún momento nadie me vino a decir, profe, ¿de dónde sacó esto? Bueno, esto hay que citarlo así, esto hay que hacerlo así. Por eso digo la molestia del profesor, porque para no decir también, como hoy decían, para mí ese profesor también está robando, porque si no le estás enseñando a otro cómo se debe citar o cómo se debe hacer una cita bibliográfica, una escritura académica, también estamos robando, porque es parte, mirá, ahora lo estamos viendo, es parte de nuestra formación integral. Es nuestra función, claro. Robando. Es más duro, Ariel, está robando, sí. Está siendo cómodo, Ariel, porque está probando sin tomarse el trabajo de educar un poquito más. Está poniendo 6 o 7 porque sabe que no está tan bien el trabajo, pero no aclara por qué. Sí, es una forma de robo, de estafa, diría yo. Bueno, dice Jorgelina que en el profesorado de Educación Física tienen en primer año el taller de oralidad, lectura y escritura, y que allí se brinda un primer acercamiento a las normas APA, a cómo se hacen las referencias, pero tienen pocas horas, es cierto, porque entre TICS y eso son pocas las horas. Eliana dice debajo lo mismo, que tiene entendido que en los diseños curriculares, en oralidad, lectura y escritura, se aspira a eso. Se nos pide mucho a los profesores de oralidad, lectura y escritura. Primero, por ser primer año. Segundo, porque la carga horaria es de 3 horas cátedra y hay que convivir con TICS, y eso hace a veces que los encuentros sean quincenales y no semanales. Dije hay que convivir y suena como una obligación que moleste. No, se convive, se comparte con TICS, van de la mano, se integran, pero hay cuestiones que, como mencionan acá las normas APA, por ejemplo, que deben ser abordadas desde el inicio de los estudios superiores. O, redoblo la apuesta, desde los últimos años de la educación secundaria. Una buena educación secundaria, ya en el ciclo orientado, les debería mostrar a los alumnos que hay normas para presentar los trabajos, que no se presenta como me venga en gana.
Bien, leo rapidito los últimos comentarios, así avanzamos hacia el parafraseo, que es lo que nos proponemos hoy, para buscar alternativas al plagio. Así no incurrimos en este delito o esta práctica poco ética. Tania dice que como profesora de práctica lo hace porque indaga y resulta que muchas veces no se hace. Y también cuando les da filosofía en el profesorado y cuando indaga un poco más, claro, se da mucho por supuesto. Ella se da cuenta que hay mucho que da por supuesto que no lo tiene que dar por supuesto. Puede que de un grupo grande, 2 o 3 alumnos sí sepan conducirse solventemente en el mundo de las letras y más de la mitad no. Estefanía dice que recuerda que lo trabajaron en la materia Taller de Investigación Educativa 1 y 2. En el plan anterior existían esos talleres y eran 3 talleres hasta tercer año y se reflexionaba mucho sobre cómo preparar un trabajo de investigación y en consecuencia cómo escribir académicamente. Eso tenía de positivo los 3 talleres que desaparecieron. Mucha gente los criticaba porque se decía que el docente no es investigador, que no se le puede pedir esto que es más científico que didáctico a un docente, y por eso desaparecieron esos talleres, y me parece que con ellos también desapareció el espacio para reflexionar sobre la escritura académica. Coincido con vos, Estefanía, tuve esas materias y también siento que en esos espacios he crecido en escritura académica. Lo que no me dio el secundario me lo otorgaron esas materias. Bueno, Carlos dice que a él le sucedió lo mismo en el sentido de que recién en la licenciatura pudo ver la gravedad desde el punto de vista institucional y académico. Sin embargo, personalmente lo considera impropio, pero nada más. En una licenciatura normalmente si se comprueba el plagio se pierde la cursada y se debe recursar. Y dice él, de la gravedad de la sanción se toma conciencia del proceder. Sí, ojalá que no tuviéramos que llegar a sanciones porque hubiera intervenciones previas de nuestra parte. Señores, para poder llegar al asunto que nos compete, que es el de las paráfrasis o los parafraseos, antes vamos a usar una metáfora que está buenísima, que es la metáfora del palimpsesto. Seguramente algunos de ustedes están relacionados con el concepto. ¿Se animan a definir lo que es un palimpsesto? Sin compromiso, sin apuro. Bueno, estoy mostrando uno. Tenemos un texto del siglo 7, 8, 9, 11, no importa qué siglo, que tiene detrás otro texto. Es decir, que se aprovechó el mismo soporte para escribir un texto arriba de otro. ¿Por qué? Razones económicas, carencias materiales, el pergamino era carísimo, se usaba mucho, principalmente en el ámbito comercial, que a un texto le agregaban una serie de laminillas de papiro y lo convertían en una hoja en blanco nueva. Los palimpsestos existen desde tiempos inmemoriales. En el siglo XIX y en el XX se han descubierto muchos, es decir, se desgranó, se empezó a quitar láminas de manuscritos medievales y se descubrió que debajo de esos textos había otros textos detrás. Imaginen la emoción que tiene el filólogo o el arqueólogo cuando descubre que está ante un palimpsesto. Palim significa detrás, sesto significa grabado detrás. Se usaba mucho en la antigüedad. Hay palimpsestos gordísimos, como de 9 capas. Y cuando se les va sacando las láminas, se puede descubrir lo que decía el texto anterior. Bueno, esto es una metáfora de lo que viene ahora. Es el concepto de transtextualidad. En el 82, sí, pasó mucho tiempo, no es bibliografía actualizada, pero esto no se superó. Por eso sigo citándolo a Gerard Genette. Gerard Genette incorpora por primera vez en la historia de la crítica literaria y de la teoría literaria, quise decir, incorpora el concepto de transtextualidad y todas las formas que tienen los textos de convivir con otros textos. Porque en última instancia, ¿qué estuvimos haciendo recién nosotros? Reflexionando sobre cómo un texto se relaciona con otro anterior o con otro simultáneo
y cómo esa relación a veces se explicita, se blanquea y a veces no. Bueno, antes de pasar a las formas de transtextualidad que propone este filólogo francés, una nota de color. Así como existe el palimpsesto, en pintura existe el arrepentimiento o el pentimento. Los pentimenti son las obras, es el conjunto de obras, de cuadros. Corríjame si hay alguna profesora de artes visuales por acá o profesor, porque puedo estar incurriendo en alguna imprecisión. Así que tomen la palabra si ven que estoy diciendo algo muy, muy sonso. Este es un cuadro muy famoso, es famoso porque siempre se lo asocia a Vladimir Putin, porque se dice que es muy parecido a Putin, este señor, este Giovanni Arnolfini y su esposa. Es un cuadro que está en Londres, del siglo XV, que tiene un fenómeno. Se descubrió siglos después que el autor, el holandés Jan van Eyck, había en la mano del retratado y en la dirección de los ojos, de la mirada de ambos, hizo modificaciones. Es decir, que el pintor, una vez hecho su cuadro, decidió hacerle modificaciones. Cambiar la orientación de la mano, cambiar la dirección de los pies. El pie derecho del hombre está por irse, está en actitud de partida y no está hacia ella, sino eso significaría un inminente abrazo. Bueno, me estoy metiendo en pavadas, pero lo que me interesa mostrarles es que equivalente o equiparable o análogo al palimpsesto en la historia de los textos están los arrepentimientos en el arte de los cuadros. Un cuadro puede tener detrás un cuadro anterior. Si se le quita esas marcas de carbonilla o de nueva pintura, si se le borra esa pintura, se puede ver el cuadro anterior. O sea que es una forma de pretexto. Pretexto es el texto anterior al que ven acá. Bueno, el cuadro también tiene un pretexto que vendría a ser el cuadro original y el modificado está arriba de este con ciertas pinceladas extra. Son equivalentes estos fenómenos, por eso me pareció interesante seguir con la metáfora del palimpsesto para entender que los textos conviven con, y acá vienen las 5 maneras de transtextualidad de Genet, las vemos rápido, así no los aburro con palabrerío muy específico. El más conocido de todos, de estos fenómenos, es el de la intertextualidad, el del medio, que es un texto que se vincula con otro, generalmente un original y un posterior, y eso es explícito. Voy a ir en un ejemplo burdo. Episodios de Los Simpsons que recrean situaciones de, no sé, de Hamlet, de Shakespeare, episodios de Los Simpsons en los que aparece El Señor de las Moscas, la novela, todo un episodio gira en torno a esa historia. En Los Simpsons hay muchas referencias a textos literarios o a momentos históricos. Eso es intertextualidad. Los Simpsons corresponden a un texto. La historieta, la viñeta, bueno, en este caso va con dibujos, pero hay letra, hay textos que salen de bocas. Bueno, eso se relaciona con textos previos. El hipotexto vendría a ser el cuento El Cuervo, el poema, perdón, El Cuervo de Edgar Allan Poe, y el hipertexto vendría a ser todos los minutos de secuencias de Bart Simpson y de Homero, cuando uno representa al cuervo y el otro a la persona desquiciada. Eso es intertextualidad, cómo un texto se vincula con otros. Di el ejemplo de Los Simpsons, pude haber dado el ejemplo de no sé, hoy nombraron a García Márquez y justo vino a mi mente el ejemplo de Crónica de una muerte anunciada, un título conocido por todos. ¿Cuántas reformulaciones sufrió ese título a lo largo de la historia? Más de un titular de periódicos han puesto Crónica de una renuncia anunciada y abajo el ministro de Economía. Crónica de un suicidio anunciado y abajo el suicidio de tal persona. Crónica de una crisis anunciada y el caso de Grecia y los bonos y no sé qué. Crónica de una... Todo eso que acabo de ejemplificar son maneras de intertextualidad. Hay un texto anterior, que es un título, una frase, pero que sigue y sigue
teniendo copresencia con otros. Eso es intertextualidad. La hipertextualidad es cuando una idea está presente, no palabras textuales, una idea. Por eso, en todo texto del siglo XXI hay algo hipertextual, porque como dijimos, nadie es originalísimo 100%. Por eso no podemos renegar de que lo que escribamos, supongan que tienen que escribir un texto sobre educación. Seguramente algo que están diciendo lo dijo Piaget, lo dijo Platón, lo dijo algún pedagogo, lo dijo Leisteme, alguien lo habrá dicho. Entonces, hay implícitamente una idea que no es propia, ¿no? La hipertextualidad no está tan cercana al plagio como si la intertextualidad, que puede estar disimulada y sí ser cuestionable, ¿no? Bueno, después está la metatextualidad, que son todos los comentarios que unen a un texto con otro del que habla. Eso no está mal, que un texto hable sobre otro, no que lo tome, entre comillas, no, que hable sobre ese. Eso es una vinculación de textos. Sigue mostrando cómo los textos conviven entre sí. La paratextualidad, que es cómo se vincula el texto con todo lo que lo rodea, con su título, con las imágenes asociadas, con los subtítulos. Y por último está la arquitextualidad, también se le llama architextualidad en algunas traducciones, arqui o archi vendría a ser lo mismo, que es un concepto un poco más elevado que los otros porque no vincula textos con textos, sino textos con categorías textuales. Por ejemplo, un ensayo que tiene un formato similar al formato de otro ensayo escrito por Sábato en los años 70. Entonces, ahí hay una relación de arquitextualidad. No hay palabras copiadas, pero sí hay una forma de encarar el discurso o un modo de enunciarlo. Supongan que ahora un autor escribiera un monólogo sin puntos, larguísimo, y alguien dijera, bueno, ese modo de enunciación ya lo usó a comienzos de siglo un autor irlandés. Bueno, está inspirado en un modo, por eso es que hay una relación de categorías y no de palabras literalmente, ¿no? Bien, señores, con todo esto que estuvimos viendo y todo lo que nos estamos planteando, yo los quiero invitar a que se animen y familiaricen y si no lo están haciendo, ¿no? Si lo están haciendo, sigan haciéndolo, con el confer. Confer viene del latín conferetatur, el verbo confere significa confrontar, comparar. En los trabajos académicos, y esto es una forma de evitarnos la crítica de cometer plagio, nosotros podemos blanquear que lo que estamos escribiendo proviene de una lectura que hice de tal texto. Entonces, poniendo CFR y el libro que leí, e incluso las páginas o el capítulo del libro que leí, yo estoy blanqueando que lo que escribí en la página 15 de mi texto no es original. Estoy blanqueando que me inspiré. El CFR, esa es la sigla que se usa en la nota al pie, luego veremos cuando abordemos las normas APA, vamos a ver en qué parte del trabajo se las ubica. El confer o conferetatur o CFR es entonces la manera que tenemos nosotros de mostrar que no estamos extrayendo literalmente un fragmento, y es una manera de demostrar que soy honesto y que me inspiré en lo que leí. Una buena tesis tiene varias obras de consulta o de referencia o de cotejo o de comparación. Un profesor debe valorar que el estudiante asuma y lo explicite con un CFR que leyó tales libros para poder llegar a escribir tales o cuales cosas. Porque convengamos que la producción propia en un texto académico, sí, en algunos temas sí puede provenir esa prosa de mí mismo, pero en algunos me dejé inspirar por lo que leí, que me pareció tan apropiado. Bueno, eso es lo que se sugieren todos los manuales de estilo,
se sugiere que se haga al momento de incluir ideas ajenas, no palabras ajenas, ideas ajenas. Es muy honesto poner CFR y el libro citado al momento de usar ideas de otros. Eso es para demostrar que fui influenciado e inspirado, no que copié. Esta no es una forma de blanquear plagios. El plagio no está bien y no hay que blanquearlo. Hay que citarlo como corresponde para que no sea tal, para que no sea plagio. Bueno, señores, yo les voy a proponer una práctica, pero veo que el tiempo no nos va a alcanzar como pretendía, por eso es que voy a hacer al revés. Voy a mostrarles, ahora en vivo, lo haríamos juntos, cómo tomé un texto de Ovide Menin, que ustedes tienen, creo que tuvieron en el mes de agosto, tomé una serie de párrafos y sobre esto es que me propongo mostrarles cómo uno puede parafrasear. Supongan que a mí me gustó mucho este texto. Yo seleccioné estos párrafos que hablan sobre los 3 grandes momentos o periodos históricos en la enseñanza universitaria. Supongan que yo tengo que presentar un trabajo que habla sobre el tema y quiero parafrasearlo porque está muy largo y el trabajo tiene que ser corto, entonces necesito a esto achicarlo, pero no quiero que sea plagio, pero tampoco lo quiero poner entre comillas, porque si no va a ser muy largo la cita textual. Yo les muestro lo que haría yo, para que ustedes vean que el parafraseo es más sencillo de lo que uno supone. En el caso de que tengamos ganas de hacerlo así, ustedes pueden elegir parafrasear de forma más desordenada. Esta es una forma de parafrasear. Miren lo que les propongo. Este es el texto original. Me interesa mucho cómo está escrito, porque menciona el enciclopedismo, la reforma universitaria, menciona la educación a distancia, que son los 3 grandes hitos de los periodos históricos de la enseñanza universitaria. Bueno, si yo tuviera que parafrasear esto, haría algo así como: a este párrafo lo tendría que reducir para presentar la clasificación, o para hablar de los momentos, diría 3 grandes periodos históricos, habla de ejes de simetría, no voy a usar ejes de simetría, hicieron girar la enseñanza universitaria, concepciones discutibles ligadas a los logros y no siempre alcanzados, no me voy a meter en ese tema, o sea que empecé a descartar información. Esto sí es importante, son los 3 grandes momentos, a esto sí lo voy a incluir en mi parafraseo. Todos ellos acompañados de burocracia, permiten visualizar, bla, 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 en este caso, me permito visualizar 3 grandes periodos. Bueno, yo a este párrafo que contiene 88 palabras, lo podría parafrasear de esta forma. 3 son los momentos que se suele distinguir en la historia de la enseñanza universitaria. 2 puntos. El enciclopedismo, el didactismo y la etapa caracterizada por la tecnología, para no ser tan literal. Entonces, yo aquí a un párrafo de 88 palabras lo reduje en 26. Estoy apenas presentando el tema. Punto y seguido. Y ahí el autor dedica un párrafo largo para cada momento. Bueno, yo podría poner punto y seguido. El primero, estoy hablando del enciclopedismo, tuvo al conocimiento científico como principal asunto. Punto y seguido.
se aplicó durante siglos. Acá dice que no ha desaparecido de los claustros contemporáneos. Entonces yo podría decir, se aplicó durante siglos y aún se puede identificar su presencia en el siglo presente. ¿Qué otro dato me interesa? La pedagogía como tal, marginada, bastaba con que se dominara la ciencia y se actualizara. Bueno, puedo poner algo así como que importaba el conocimiento de la ciencia y la constante actualización. No sé si perciben, pero yo de este párrafo largo seleccioné lo más importante, que es cuándo existió, por qué se caracterizó y qué le importa, que es el conocimiento y la constante actualización. Es decir, a 142 palabras las reduje en 34. Y lo único que copié literalmente fue conocimiento científico, así todo juntito. Porque acá apareció conocimiento científico, así en ese orden. Ni siquiera actualizado. O sea que lo único que me pueden cuestionar es que plagié conocimiento científico, pero eso no es cuestionable porque son palabras asociadas. Y en lugar de decir lo de los siglos, que acá figura como que estuvo presente a lo largo de muchos siglos. Bueno, yo acá digo durante siglos, la palabra siglos, si se repite, si quieren, es otra que podría admitir que es original, del texto original. Importaba el conocimiento de la ciencia y constante actualización. Acá lo que dice es que importaba que se actualizara y que se dominara la ciencia. Yo digo conocimiento de la ciencia y constante actualización. Está dicho de otra forma. Yo cambié las palabras. O sea que ahí se me fueron 142 palabras y fueron reemplazadas por 2 oraciones, 3 oraciones que componen 34. Y haría lo mismo con el 2 y con el 3. Es decir, que lo que acabo de hacer no solo fue más sintético, sino que captó ideas, no líneas literales. Eso fue parafrasear. Eso que acabo de practicar es lo que pretendo que podamos hacer a continuación con este fragmentito. Si quieren, hasta 2 o 3 oraciones. Seleccioné 2. Uno que proviene de un autor que ya trataron en una materia, que habla de las didácticas específicas y generales. Digamos, la invitación que yo les quiero hacer es que a esto lo podamos parafrasear, como hice yo recién, con otras palabras, buscando sinónimos, buscando reducir lo que les parece que está muy largo y que se puede decir más simplemente. No sé, a priori, acá leo que dice franja etaria de los alumnos. No sé, alguien que tenga ganas de parafrasear podría decir diferentes edades de los estudiantes. Entonces, haciendo eso, nosotros nos alejamos del fantasma del plagio y estamos haciendo propio un texto de otro. Si ese hacer propio termina siendo, como en este caso, hacer propio algo que fue escrito en el 2007, pero son ideas más o menos innovadoras, bueno, puedo poner un CFR al final para que el corrector no crea que soy un mentiroso que roba ideas. En todo caso, blanqueo que me inspiré, pero lo reformulé. Ese sería el objetivo. Entonces, lo que nos proponemos, esto es con el texto de Camiglioni, que ustedes lo tienen en la plataforma, pero bueno, este parrafito particularmente me pareció el menos técnico y aquel que tiene más líneas que pueden ser parafraseadas. Yo lo elegí pensando en eso, que sean líneas parafraseables, que puedan ser dichas con palabras propias. Vieron que uno siempre le dice a los alumnos que le gustaría que lo reformulara, pero con palabras propias,
pero a veces no se puede decir con palabras propias didáctica general y didáctica específica. Eso tiene que seguir así. Pero todo lo demás puede modificarse. Uno tiene que valerse de sinónimos. En lugar de práctica, praxis o acción. En lugar de alumno, estudiante. En lugar de estudiante, joven. En lugar de acción pedagógica, labor educativa. En fin, eso es parafrasear. Buscar sinónimos, rearmar la frase, quitar lo que no me interesa o no me sirve. Así que esa es la invitación que les hago a continuación, pero como estamos tan cortos de tiempo, me parece que lo podría dejar como un pendiente para el próximo sábado. ¿Y esto se está compartiendo o no se está compartiendo? No, Andrés, no, justamente te iba a preguntar a qué fragmento te referías, porque no lo veíamos. Qué pánfilo que fui, dejé de compartir y me olvidé de mostrar. Uy, hubiera sido mucho más ilustrativo que fueran viéndolo, disculpen. Recién me doy cuenta que no estaba el cartelito de abajo. Igualmente lo que hiciste, ojo, lo anterior sí salió, ¿no? ¿Sí se vio lo anterior? Lo anterior sí, esto Bueno. último, lo de Camilioni, fue lo único que no vimos. Bueno, gracias por la aclaración. Es este fragmentito de Camilioni el que les propongo que parafraseen para la semana próxima, buscando todas las maneras que tengan ustedes para usar sinónimos, para rearmar la frase, haciendo las oraciones más cortas. Es un texto de un parrafito de ¿cuántas palabras? Bueno, no sé, tendrá muchas. Si quieren reducirlo a la mitad, lo pueden hacer. No tengo ningún tipo de consigna específica al respecto. Sí me interesaría que nos probemos, porque va a ser muy interesante escuchar cómo los que se animen a hablar el próximo sábado lean sus parafraseos, sus paráfrasis, y notemos cómo se puede decir lo mismo de distintas maneras, y todas son naturales y todas son honestas. Así que esa es la consigna para el próximo sábado. También, si el tiempo nos alcanzaba, iba a ser lo mismo con un artículo de Wikipedia cortito, también, que habla sobre el siglo de las luces. Bueno, pero no nos da el tiempo. En Andrés, ambos casos... Sí, Juan. Perdóname la interrupción. Natalia pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre el confer, del que vos hablás, y realizar una referencia entre paréntesis del autor o autora, año, sin páginas, ya que sería cita directa? Sí, bueno, ahí la diferencia, Natalia, la mencionaste vos. La cita directa es aquella en la que se menciona la página y lo que se incorpora en el trabajo se entrecomilló, se incorporó y se sabe que así fue escrito por el otro. Lo que yo les propuse hace unos minutos, el confer, es escribir algo parafraseado por mí porque lo leí y me interesó. Yo puedo, a un capítulo entero de un libro que me interesó mucho, lo puedo parafrasear a las ideas que leí en ese capítulo en 5 párrafos y poner en mi trabajo como si fueran míos esos párrafos, pero abajo claro que hay que confrontar con ese libro porque no son ideas originales. El CFR lo que hace es blanquear que las ideas no fueron mías, sino ajenas, y no son literales, son escritas por mí. Ahí estaría la diferencia. Sí, Natalia. No, sí, yo entiendo ese concepto. La pregunta que escribí, creo que por escribirla en el celular, no está tan clara. ¿Qué diferencia hay entre el confer, me sale raro pronunciarlo, o la confrontación, con las citas indirectas, o sea, las citas de paráfrasis, que serían aquellas en donde se pone autor y año y no página? Bueno, ¿es casi lo mismo o no? Sí, es casi lo mismo. Lo que sucede es que es cuestión de estilos. Nosotros vamos a ver en próximos encuentros que están las normas Vancouver y las normas APA. El CFR se usó durante mucho tiempo, se sigue usando, pero no se usan todas las instituciones. Las citas indirectas cumplen la misma función, no tienen el CFR delante, pero pueden llegar a ser cuestionadas estas últimas por los profesores por ser imprecisas, por no tener el número de página
o por entender que en ellas se está disimulando el número de página porque habría párrafos copiados literalmente. Yo sospecharía como profesor, si un alumno hace lo que vos mencionás, que es no poner el número de página porque la cita es indirecta, yo sospecharía que no sea tan indirecta y me daría mucha curiosidad, buscaría el libro y chequearía si efectivamente aquello es así de parafraseado. Digamos, uno tiene la obligación de asegurarse de que no haya plagio y que el parafraseo sea genuino, sea real. Así que la diferencia radica en lo que yo quiero mostrar como parafraseado y lo que no. Cuando nos dediquemos a las normas APA y mostremos ejemplos, por ahí con ejemplos concretos, puede que se visualice mejor esta propuesta. Estamos ante un fenómeno similar, no es una cita directa, pero tampoco es indirecta, porque la indirecta tiene leves modificaciones. Las referencias indirectas tienen leves modificaciones de ciertas palabras, pero se mantiene el corazón del texto original, con algunos agregados. El confrontar es todo mío, es lo que sale de mi boca luego de haber masticado lo que leí de otros. Y a veces eso leído puede ser un mamotreto o puede ser una página. O sea que el confrontar es como más abierto, me permite incluir ideas ajenas de manera mucho más libre que las citas indirectas. Bien, entonces, espero que en este encuentro hayamos podido tomar conciencia de que en los textos se convive, se vincula, se relaciona, se establece lazos y que eso no está mal. Así funciona el mundo de las textualidades, que es necesario que eso pase, que no podemos escribir algo pensando que no se vincula con nada, que es originalísimo. Siempre va a haber huellas. Una persona con más o menos lectura se va a dar cuenta que hay un hipotexto, que hay una relación de metatextualidad, de intertextualidad, que hay transtextualidad, que es lo que Genet propone, y hasta ahora nadie lo ha superado, porque realmente es una concepción que nos ayuda a entender lo macro que la idea de texto trae consigo. El texto no es solo parrafitos uno detrás del otro. El texto es él y todas las circunstancias históricas y presentes. Bueno, señores, espero que no haya sido muy agotador. Me proponía hoy hacer una actividad, pero no nos dio el tiempo. Espero que la próxima sí suceda. Me voy a organizar para que así sea y podamos llevar adelante un parafraseo en vivo. Lo que sí les pido para el encuentro próximo es que puedan parafrasear este fragmentito de Camiglioni como quieran. Lo que hagan va a ser compartido y vamos a reflexionar sobre eso. Lo van a ver subido en la plataforma, porque acá veo que no lo puedo pegar completo porque hay un límite de palabras. No pude pegarlo. Lo van a ver subido en el aula. Quédense tranquilos que este Power se sube así como está. Y es el de Camiglioni el que deberán parafrasear para el próximo sábado. Así compartimos algunos procedimientos de paráfrasis y aprendemos haciendo, no solo leyendo y escuchando a este pesado un sábado temprano, Día del Profesor. Bueno, les agradezco a todos su presencia, su puntualidad, su participación. Ojalá tengan un lindo fin de semana y bueno, nos vemos el próximo sábado.